Especialista de afiliadas, un fuerte aplauso para Edelsa Racén, cubano de nacimiento, adoptado en República Dominicana y vive en Miami. Pero ustedes no me entendieron por qué le da tanto color a la oficina, ¿cierto? ¿No? Toda la ropa que se pone le queda bien. Toda. Es una bendición. Aquí estamos, queridos amigos. Ya les hablé de la iglesia digital, espero que lo hayan podido digerir. ¿Alguien tiene hambre? No, que nos tengan listo el bolón entonces, ¿no? Ok, yo voy a tratar de ir con calma como para que no nos dé tanta hambre. Estamos esperando que nos pongan rápidamente el slide aquí en la pantalla. Quiero hablarles acerca de los contenidos. Siéntense por favor, pónganse cómodos porque si no, van a quemar más calorías y necesitamos ir a comer ese bolón más rápido. No quiero que empiecen a bostezar allí. La idea es hablarles de los contenidos que van para las plataformas digitales. Ya les conté acerca de cómo la iglesia digital es la necesidad y todo lo que está pasando hoy en día, pues en toda esta área. Ahora, me preguntan mucho qué contenido hago o cómo lo hago para las plataformas digitales. ¿Cómo se come eso? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo ser efectivo para llevar contenido a las plataformas digitales? Antes que nada, quiero mostrarles un video de un documental que ya tiene más de 100,000 visualizaciones en el canal de YouTube. Yo estuve a cargo de la dirección con CBC La Voz de la producción y nosotros aplicamos muchas estrategias de estas que les voy a contar precisamente en este video. Así que si usted está aquí bien concentrado conmigo y si yo tengo su atención en este momento, por favor dirija su mirada a la pantalla y escuche y vea muy bien este video. Ruédenlo, por favor. Vas a tropezar, te va a ir mal, pero si persistes aquí en los Estados Unidos, al tiempo vas a ver de que vas a cosechar una buena vida. Queridos amigos, qué bueno que están allí y es que continuamos con este especial en el que queremos crear conciencia para una migración legal. El menos de 1% de la gente que migra a otros lugares lo hacen porque quieren hacerlo. La mayoría lo hacen porque hay una necesidad. Mis padres eran campesinos, ellos vinieron a los Estados Unidos cuando se casaron y ellos trabajaron demasiado tiempo, demasiado duro. Estamos muy cerca del Río Grande. Es un punto estratégico para que algunas personas que quieren pasar de manera irregular a los Estados Unidos pues crucen. Había una señora que estaba saliendo de Cuba con nosotros. La señora nos dijo, yo sé que aquí no hay mucha esperanza. Siempre se tiene que respetar la ley. Si hoy día no estoy de acuerdo con una ley, no es que yo pueda ignorar esa ley. Yo, creciendo como campesino, de que muchas personas fueron capturados, arrastrados y deportados. En los Estados Unidos siempre va a haber un balance. La nación va a tener un sistema y ese sistema va a tener regulaciones. Aunque fui campesino y mis padres eran campesinos y no terminé la escuela, llegué a la Casa Blanca. Yo no llegué ahí solo, proviene de la mano todopoderosa de Dios. El sueño americano es tener oportunidad. Más allá del sueño americano, un documental que tiene más de 100,000 visualizaciones y en los que implementamos estrategias de realización de contenido para que precisamente llegara y tuviera ese alcance. El crecimiento en menos de 6 meses ha sido impactante. Hemos de alguna manera llegado a comunidades que no son necesariamente cristianas y nos escriben acerca de precisamente este contenido y de cómo los podemos relacionar con otras entidades cristianas que llevan el mensaje, pues por supuesto de Jesús, pero que tienen conocimiento de cómo migrar a los Estados Unidos. Es importante, voy a hablarles de contenidos de plataformas digitales. Lo primero que hay que hacer, si estás tomando nota, es ser diferente. Ser diferente. La información que encontramos en las plataformas digitales nos abruma. Y nosotros como cristianos tradicionales seguimos llevando el mensaje en los contenidos digitales de la misma manera. No cambiamos la manera y la forma en la que estamos queriendo compartir de Jesús en las plataformas digitales. Ayer en una entrevista me pasó algo muy curioso. Estaba con Zoila en ABC y ella me pregunta acerca de precisamente los contenidos, plataformas digitales y todo esto.
Y yo estaba hablando acerca de que nosotros los cristianos no hemos dejado de usar el pececito. Ese pececito que dice Jesús te ama. En todos lados. Hasta el señor que me cierra en la highway en Miami cuando voy manejando y a mí me provoca bajarme y meterle un golpe, se me pone al frente y ¿saben qué veo? En la parte de atrás de su carro, a que no creen que veo. Un pececito que dice Jesús te ama. Ese desgraciado es cristiano. Y nosotros seguimos, y yo estaba que lo mataba, solamente que Dios me ha dado dominio propio. Importante, aprendan acerca del dominio propio. En la palabra de Dios, usted aprende acerca del dominio propio y el 90% de sus problemas son resueltos. Ahí les doy ese tip adicional. Contenidos en plataformas digitales es diferente e impacta. Nosotros, aquí está mi amigo que ya dijo que iba a quitar el pececito del logo. Tenía el pececito en el logo de su movimiento y él entra en el momento. Yo creo que Dios quería hablarle. Él entra en el momento en el que yo estaba diciendo: si tú tienes un pececito en el logo de tu marca, de tu empresa, de tu imagen, y él se queda mirándome así, y yo dije: ¿será que le caí mal? Y él se queda mirándome así, yo no tenía ni idea de su logo ni nada. Me dice que yo tengo un pececito en el logo de lo que yo hago, que son unos premios muy importantes a cristianos dentro de la industria. Lo que yo no sé es si el pececito lo va a quitar, no tengo idea, no sé, estamos ahí en conversaciones. Sé diferente, si el cerebro no tiene la capacidad de acordarse de ti, no va a tener retención, porque nosotros tenemos que generar contenido para la mente, no para la gente. ¿Por qué algunas iglesias han sido inteligentes, pero no necesariamente ser inteligente se alinea con lo que Dios quiere? ¿Entendieron, no? No necesariamente ser inteligente, porque el más sagaz sabemos dónde está. Ser inteligente no necesariamente se alinea con lo que Dios quiere. Y por eso muchas iglesias han cambiado sus prédicas tipo coach y dejaron la exponencial. La exponencial es la que se basa en un orden a través de unos versículos y de un libro. Eso seguramente ya no es una estrategia para poder captar la atención y nos hemos vuelto más showmans en algunos casos, ¿no? Y dejamos lo que Dios quiere tal vez que hagamos. Es otra claridad importante en cuanto a contenido, pero porque se están estudiando o utilizando estrategias para poder captar tu atención. Importante, tome la primera nota. Contenido para plataformas digitales. Atención. Clave en todo lo que hagas, no solamente en tu contenido digital, en tu prédica, en tu manera de predicar, cómo conectas, cómo vas a llamar la atención, cómo vas a tener 45 minutos la atención de todos ustedes aquí. Yo de alguna manera he llamado la atención con ustedes usando icebreakers o rompehielos. Me puedo burlar de mí mismo, puedo contar una anécdota, puedo decir cualquier cantidad de cosas y de alguna manera, si tú estabas distraído, me volteaste a mirar. Te puse un video, tu cerebro empezó a trabajar y estoy activando tu cerebro, porque eso funciona de esa manera, es neurociencia. Y de alguna forma, tú me estás poniendo atención para cualquier cosa tonta que yo vaya a decir acá y te rías, pero te tengo acá. Este mundo está lleno de muchísima información y tú puedes ser percibido como lo mismo de lo mismo si no haces la diferencia. Ahí voy de nuevo, el pececito. Tú montas el bendito pececito que no tiene la culpa. Tú lo montas y todo el mundo va a decir: esto es de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo. Es una marca que todos empezaron a usar para decir: soy cristiano, y lo ponían ahí. En logos aparecía, en posts. Hoy en día me aterra cómo hay plataformas digitales o ministerios o movimientos que manejan ese pececito en plataformas como Instagram. Bueno, Facebook es el álbum de la abuela. El que me dice a mí: Fabio, entré a la digitalización, tengo redes sociales, tengo Facebook. Y yo: no, hermano, está muy viejo. Eso es para los baby booms. Eso es del año 78 para atrás. Generación X. Y entonces dicen: no, la saqué del estadio, tengo Facebook. Y yo digo: Facebook es el álbum que ahora saca tu abuela cuando tú invitas al novio o la novia a la casa para hacerte quedar en ridículo.
Porque muestra la foto cuando tú eras niño y tu mamá te vestía, no te vestía sino que te disfrazaba. Y te llevaban al corte de pelo más barato. Gracias a Dios yo ya perdí y ya no tengo ese problema. Yo me quité, las ideas llegan más rápido y no les digo, colegas calvos por acá y sí. No, aquí como que comen diferente. Es que el agua en Estados Unidos hace esos estragos, tiene muchos químicos. Activa en tu audiencia y en tus seguidores, en todo lo que tiene que ver con contenido, estos tres elementos: atención, emoción y al final recordación o retención. Con esos tres elementos ustedes van a poder crear contenido de manera estratégica. ¿Por qué? Porque todo necesita una estructura. En todo lo que tú emprendas en la vida necesitas ser organizado, necesitas una base. Cuando Dios empezó, luego de ese soplo, a crear el mundo, el universo, Él empezó por la base, por la tierra, los mares, los árboles. ¿Tú crees que Él empezó de manera desordenada? No, todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden y todos lo sabemos. Tres elementos importantes: atención, emoción y recordación. Pero Fabio, ¿cómo hago eso? ¿Cómo tengo esto? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? Yo arranqué en medios de comunicación, lo voy a decir orgullosamente. Tenía 17 años de edad, hoy en día tengo 45 años. No se notan, yo sé que parezco de 35, gracias. Pero ¿por qué se ríen? No entiendo. ¿La crema me ha funcionado o no? ¿No? Ahora hablamos allá. Entonces resulta que cuando yo arranco en medios de comunicación no existía Google, no existían las plataformas digitales y yo tenía que crear historias porque soy periodista de profesión. Yo soy periodista de profesión y tengo que aprender a comunicar. Entonces, si están tomando nota, importante: contenido, historias. El contenido para plataformas digitales son historias, no es nada más que eso. Son historias. A través de la narración de historias ustedes van a poder crear contenidos originales y diferentes, llamando la atención. De alguna u otra manera la gente me dice: yo me pongo frente a la computadora. Hoy existe inteligencia artificial y hay creación de contenidos con inteligencia artificial y puedes escribir libros con inteligencia artificial, pero también tienes que saberlo hacer, o si no es un fraude y vas a caer en ridículo. Eso es otro taller, ¿ok? El tema es que si tú te pones frente a la hoja en blanco para empezar una prédica, o para empezar un trabajo, o para empezar lo que tengas que empezar, tú dices: ¿cómo arranco? ¿Cómo llamo la atención? Primer consejo. No, esto ya es como el 10º, ¿no? Pero ahí va otro consejo. Pregúntate. Formúlate autopreguntas. Es un ejercicio buenísimo para activar la mente. Si tú te generas una autopregunta, vas a tener la oportunidad de tener un inicio, un arranque. Porque hay gente que se enfrenta al escrito en blanco y no tiene idea porque no redacta ni un cheque, no sabe. No tiene manera, no le da el cerebro para nada. Y no empiezan a ponerle título, el título es para el final, solamente empieza a hacerte preguntas y empieza a responderlas. Todo inicia y toda conversación inicia por una pregunta. Toda conversación inicia con una pregunta. Todo contenido para plataformas digitales inicia con una pregunta. ¿Cuál es la necesidad? ¿De qué color no querrán? ¿Por qué el país está así? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? El dónde, cómo, cuándo, dónde, todo esto es ABC, primaria, de creación de contenidos cuando tú entras a estudiar comunicación. ¿Ok? ¿Cómo, dónde, cuándo, a qué horas, mañana, pasado? No sé. Pero te puedes hacer esas preguntas. Las historias negativas despiertan la atención. Nosotros, y les explico todo esto porque necesitamos tener conocimiento, queridos amigos cristianos, de verdad. Necesitamos ser impactantes con las historias que nosotros tenemos. Tenemos testimonios para compartir en las plataformas digitales de milagros que Dios ha hecho no solamente en tu vida, sino en las vidas de otros, que la gente de afuera no lo sabe y no lo cree en muchos casos. Las historias negativas despiertan la atención, porque ahora me preguntarán: ¿y yo cómo despierto la atención, Fabio? Pues sencillo, a través de metáforas. ¿Cómo aprendimos cuando éramos niños? A través de metáforas, a través de cuentos, a través de historias. Las profesoras de primaria son expertas. Nos leían cuentos y entonces sabíamos el cuento de la liebre y la tortuga.
¿Por qué nos lo aprendimos? Sencillamente porque nuestra profesora de primaria nos contaba historias. El contenido es historia, estos son historias. Y les pongo ejemplos acerca de contenidos que impactan y que llaman la atención en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, las historias que llaman los contenidos o que llaman la atención con los contenidos negativos son estas que usan canales como Telemundo, Univisión, Televisa, TV Azteca, entre muchos otros. Y son amarillistas o ponen títulos que de repente van en contra de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Hay títulos, por ejemplo, que nos han funcionado a nosotros muy bien y nosotros ponemos iglesia tóxica. Mira, todos o la gran mayoría de los seres humanos somos altamente, estamos alineados altamente o estamos un poco hacia el camino del morbo, no en el mal sentido, sino del chisme, y yo quiero saber por qué este tipo puso iglesia tóxica. Y entonces por puro morbo se meten a buscar qué es iglesia tóxica. El que está bravo o molesto con la iglesia va a decir: por fin le dijeron la verdad a la iglesia, voy a meterme aquí y lo voy a compartir y lo voy a apoyar. Por maldad, por malas intenciones. Y cuando te vas a dar cuenta, ¿pero qué hizo ese título? ¿Qué hizo? ¿Te llamó la atención, cierto? Mal, muy mal, porque imagínate, está hablando de la iglesia, papá, no me hables mal de la iglesia. Y le pones iglesia tóxica. Los niveles de lectura que tenemos de ese artículo son impresionantes. Cuando tú entras allí, no quiere decir que te vas a quedar hablando mal de la iglesia. ¿Por qué? Porque vas a llevarles una historia neutra, una historia positiva que genera emoción. Los seres humanos somos seres emocionales. Dios nos creó a su imagen y semejanza y es emocional. ¿Ustedes sabían que nuestras emociones nos generan adicción? Somos emocionalmente adictivos. Por eso las emociones son tan adictivas como el azúcar. Las emociones son tan adictivas como la cocaína. De ese nivel. Entonces, ¿por qué los coaches o la gente que da este tipo de enseñanzas quieren mover emociones? Porque cuando mueven emociones, ya te agarraron y te atraparon y tú le puedes meter a ese cerebro lo que quieras. Lo que se te ocurra, así sea una tontería y esté en contra de lo que la palabra de Dios dice, pero tú te comiste el cuento. Te lo creíste. De esa manera los medios de comunicación marcan agendas. De esa manera los medios de comunicación te dicen por quién votar, a quién elegir. Te hacen cambiar el pensamiento. Porque saben de qué manera atacar esta parte frontal, que es la que recibe toda la información y es la que luego baja y lleva a la acción. Tienen las palabras correctas, adecuadas y apropiadas para que tú te levantes de esa silla y vayas y hagas algo. Son disparadores que te llevan y tú dices: ¿y yo por qué hice esto? ¿Y yo por qué leí esto? ¿Y yo por qué estoy viendo esto? ¿No te has preguntado? A mí me ha pasado que hay títulos tan buenos, sinopsis tan buenas de artículos, de películas, que al final yo digo: perdí 2 horas de mi vida. Porque me atraparon y en algún momento me movieron las emociones y yo dije: yo aquí me quedo. Y al final es un desastre. Y dije: de verdad, Dios, perdóname por esta pérdida de tiempo. Lo único es que para no sentirme tan mal invito a mi esposa, ¿no? Para que se siente a mi lado. Que no sea yo solo el tonto que se sienta ahí a ver esa serie en Netflix y pierda tiempo. Entonces, luego de esto, luego de tener esas historias positivas que generan la acción, es importante entender que la última pieza es la pieza neutra, la que encierra todo el mensaje. Ya tienes la atención, ya generaste emoción. La emoción es aquella que nos hace llorar, nos hace brincar, nos hace movilizar. Y yo no vine a predicar. También predico, pero no vine a predicar. Esto es más académico, más de aprender. Hay gente tan experta dentro de nuestros ministerios que usan al Espíritu Santo de Dios para mover emociones y generar histerias colectivas, porque necesariamente entienden que esa emoción te va a hacer volver a la iglesia. Y no hemos entendido el nivel de manipulación tan grande que hay
acerca del mal uso de la presencia del Espíritu Santo de Dios que merece respeto. En muchos casos. Pero el demonio también trabaja desde adentro. Y él sabe utilizar gente desde adentro, porque él sabe cómo dominarte a ti a través de tus emociones. Si nosotros como cristianos usamos esos elementos, esas emociones, para generar amor, para generar pasión hacia Cristo, para generar amor hacia el prójimo, a través de nuestros mensajes bien elaborados en plataformas digitales, podemos hacer que la tiembla tierre y que el amor de Jesús sea increíblemente impresionante, que tenga un impacto. Vamos a dar un aplauso a Dios, por favor. Esto es clave para que lo tome en nota. Está comprobado que a través de historias y metáforas el cerebro aprende más rápido. Entonces, yo creo que ustedes van a salir acá, ustedes tienen un semestre de Universidad de Comunicación y de creación de plataformas digitales en este momento. Esto se lo come un estudiante en 6 meses con un profesor aburrido, no tan bonito como yo. Yo hablo de mi belleza y ustedes se ríen. Yo no quiero salir frustrado acá. Voy a ser el pastor Jaime Loya, que cuando me baje de acá, ore por mí. Yo no me quiero ir triste de acá, hombre. Entonces, cuando eso sucede, ustedes tienen que entender que su contenido en plataformas digitales tiene que tener esa estrategia, esa efectividad. Cuando empiecen a crear algo, ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que llamar la atención, que tienen que mover emoción y que tienen que dejar una retención. La retención es la que cuadra el negocio. ¿Ok? Esa persona se va a ir de acá. Yo les apuesto que ustedes salen de acá y algo les tuvo que haber quedado, no necesariamente lo importante, pero algo les tuvo que haber quedado cuando salgan de acá, de estas presentaciones que cada uno de estos expositores ha venido haciendo. Lo importante, no sé. Y ahí es donde tenemos que trabajar nuestro cerebro. Necesito empezar a tener y a captar lo importante, porque de otra manera el conocimiento no va a seguir creciendo como necesitamos que crezca. Y aquí, para seguir hablando acerca de los miedos y un montón de temas acerca de las plataformas digitales y cómo creamos contenido, los miedos definitivamente crean vacíos. Hay que determinar que esos vacíos pueden de alguna u otra manera servirte a ti para crear contenido y hablar de ese miedo. Porque no eres el único o la única que tiene ese miedo. Es importante expresarlo, sacarlo, compartirlo y decir: yo estoy pasando por esto, esta es mi situación, esto he encontrado, esto me ha ayudado, esto ¿Saben por qué se los digo? Porque en las plataformas digitales mucha gente, las nuevas generaciones, entre adultos y muchos otros, están buscando ayuda acerca de diferentes problemas que nosotros hasta en la iglesia desconocemos. Y si tú tienes el conocimiento, lo has vivido y has buscado consejería y has buscado cuidado pastoral, es hora de que lo saques, lo muestres a través de toda la facilidad que nos dan las plataformas digitales hoy en día. Analiza qué necesitas llenar. Cuando tú analizas qué necesitas llenar, es a través de una pregunta: ¿qué necesidad tengo? ¿En qué estoy mal? ¿Qué me está faltando? ¿Qué no estoy haciendo que necesito hacer? Tienes que planificar y tienes que visualizar posibles soluciones. Porque no nos podemos quedar en el qué, por qué, cuándo arranco o cómo lo inicio. El próximo paso es planificar y visualizar posibles soluciones. Luego de eso, te voy a mostrar cuál es el valor simbólico de los contenidos en plataformas digitales. Les estoy hablando acerca de cómo crear contenido para plataformas digitales, porque yo aquí les puedo decir: abre esta, cómo se sube, cómo no. Pero si no saben hacer contenido, no hay manera de que nadie los mire y es una pérdida de tiempo. Y yo no quiero que ustedes pierdan el tiempo. No tiene sentido que pierdan el tiempo. Descubre el valor simbólico de tu contenido y adáptate. Conexión. La conexión en tu contenido solamente te genera un engagement o un alcance del 30%. La conexión es esa atención, es esa empatía que tienes con tu seguidor.
es cómo tú la vas a generar, con quién te identificas, quién se identifica contigo, en qué eres bueno o en qué eres malo y lo quieres exponer. ¿Qué te gusta hacer? Tú conectas, hoy en día, tú conectas con generaciones que estén de repente buscando aprender a cómo pintar un cuadro. De repente, eres bueno pintando. Vas a conectar con una comunidad específica a la que le gusta la pintura. Son nichos especiales a través de los contenidos. Tu opinión. La opinión solamente representa el 15% de alcance y de impacto. No representa gran cosa si lo ven. 15%. O sea que la audiencia y los seguidores quieren que opinemos. Cultura. Nos identificamos con la cultura, solamente representa el 30%, que no está mal, es mucho más que la opinión y que nos va a llevar a tener un contenido que nosotros podemos adaptar. Si tú incluyes todo esto, lo que es conexión, opinión, cultura, pues vas a tener un porcentaje interesante, pero no puedes solamente tener opinión porque te va a ir muy mal. Hoy salí a opinar sobre algo. Ok, se aburrieron, de verdad. Ya, me cansé de tu opinadera. No te creo nada, ni la risa. Qué pereza este tipo, esta señora, hablando siempre de lo mismo. Tu opinadera, ¿con base en qué? En tu propio pensamiento, en tu propia sabiduría. No. Cultura. Todo. Son de Guayaquil. Hay que relacionar el contenido con la cultura, con lo que te identifica, con lo que te sientes orgullosa u orgulloso. Somos hijos de Cristo. Es mi cultura. No puedo negar esa cultura en las plataformas digitales porque es mi comunidad directa a quien yo quiero impactar de una manera, pues por supuesto, estratégica para poder también alcanzar vidas y traer a otras personas a esta cultura. Asociación. Miren el secreto de lo importante, 55% en contenido. Hay que pensar un poco más en la asociación. Y lo que pasa es que somos perezosos. Nuestro cerebro, si nosotros ejercitáramos nuestro cerebro, un 5% más seríamos superdotados. Nuestro cerebro no debe estar ejercitado ni siquiera 0.1%. Le hace falta 4.99% de nuestro cerebro, solamente usamos el 1% de la capacidad del cerebro que tenemos. Dios dijo, gasté el billete en esto. Él es el mejor ingeniero. Y los únicos que piensan son Elon Musk, Bezos, de Amazon. ¿Ustedes creen que ellos no tienen el mismo cerebro que tienes tú, que tengo yo? Que es el mismo bendito cerebro que Dios creó. Lo que pasa es que esa gente es disciplinada, determinada, estudió, adquiere conocimiento, lee libros, no ve Netflix, no está en las aplicaciones, no pierde tiempo en Instagram. Y puedo seguir. Y tiene más dólares que nosotros en la cuenta. Eso está chévere, ¿no? Entonces, ellos asocian esas personas que son exitosas en las plataformas digitales. Algunos lo hacen de una manera divertida, otros lo hacen con sarcasmo, otros lo hacen burlándose. Yo no los sigo, no me gusta, no los apoyo, Dios los bendiga. Porque a la hora del té es un contenido que llama la atención, pero que no genera una emoción que edifique. Porque tú puedes tener emociones, pero esa emoción no te edifica, te hace reír y la pasas buenísimo y te burlas de otra gente. Pero no hay una retención, no te va a ayudar a crecer en absolutamente nada. Es como comer perro caliente en el puesto de la calle y es comida basura porque lo único que te está sacando son gorditos. No te alimenta. Cuando tú asocias tu contenido en tus plataformas digitales y en cómo llevar los contenidos de las plataformas digitales del conocimiento de la iglesia, como líder de jóvenes, como pastor de una iglesia, hasta el pastor o hasta los pastores y líderes los estamos entrenando desde CBC La Voz y Christian Vision para que aprendan a hacer contenido en las plataformas digitales. Las prédicas de 2 horas nadie las ve. Les enseñamos a encapsular las prédicas en contenidos de 2 a 3 minutos
para que sean como un shot de información y eso impacte vidas. Hay información tan buena que lanzan los pastores en sus prédicas que si tú condensas esa información y la montas en un reel, vas a tener una efectividad mucho más importante que las 2 horas de contenido que compartiste en una plataforma digital. Pero estaremos hablando de redes sociales y les contaré más adelante eso a qué conlleva. Racionalidad, capacidad que te permite pensar. En la creación de contenido hay un límite muy grave para plataformas digitales y es que no nos gusta pensar. Las nuevas generaciones, todos quieren ser youtuber, tiktoker, ¿qué más quieren ser? Bueno, podcasters. Mi preocupación es, y los ingenieros, los médicos, los pilotos, ¿vamos a tener médicos en el 2030? No, tengo que buscar en TikTok a ver cómo sano la úlcera que tengo. Es preocupante. Es preocupante. Porque todos quieren ser famosos en un clic. Todos quieren ser famosos de manera instantánea. Todos quieren ser reconocidos. El reconocimiento, mucho mejor que la plata. Y viven sin un peso en el bolsillo, pero son reconocidos. Contexto. Importante tener la claridad en cuanto a lo que es el contexto de lo que tú estás manejando a través de las plataformas digitales. Todo contexto, ¿a qué voy? Proporciona de forma intercalada la información que ayuda a justificar el contenido. Todo debe tener un contexto. Tú tienes una vida que tiene una historia. Simple, ese es el contexto. Cuéntame tú por qué me estás hablando de esto. Porque viví esto. El contexto es ubicación, lugar. ¿Ok? El contexto es el por qué. Es una respuesta a lo que yo estoy compartiendo en mis plataformas digitales. ¿Por qué estoy hablando de encebollado? Porque lo sé preparar y preparo el mejor del mundo. No sé, en una plataforma digital. Porque encontré que el encebollado es más rico con papa. Porque encontré que, no sé. Contexto. Tienes que darle contexto. Maneja un equilibrio importante en todo lo que tiene que ver con plataformas digitales y debes mantener el equilibrio entre la razón y el sentir, las emociones que pueda generar el contenido. Es un balance importante dentro de lo que tú eres como creador de contenido, de iglesia, de plataformas digitales, como cristianos digitales. Porque ese es el nuevo término, cristianos digitales, ¿ok? Entonces conviértete en un cristiano digital, conviértete en ese cristiano digital de tu iglesia y comparte el mensaje a través de las plataformas virtuales. Esto de ser diferente es súper clave, es súper importante. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí quería aprovechar si existe la posibilidad de que alguien tengamos un micrófono extra, dependiendo de cuántos minutos me quedan, y les voy a dar 5 o 10 minutos de Q&As para que me lancen después de toda esta información la pregunta que usted quiera. ¿Ok? No le dé pena, no sea tímido. Esto está quedando grabado y lo están viendo 300 millones de personas en el mundo. O sea que tranquilo, tranquila. Nadie nos conoce. Nadie sabe quiénes somos. Mi amigo Edrey Sarracén, si usted levanta la mano y se atreve, si hace una pregunta le doy un regalo. Le doy 2 regalos. Se lo piden a él. No les dé miedo. Si tienen alguna pregunta rápidamente, estoy aquí dispuesto a responderles acerca de la creación de contenido para plataformas digitales y cómo de alguna u otra manera ustedes pueden impactar. A mí me dijeron que la gente en Guayaquil era muy preguntona. Mira, ya hay una valiente. Un aplauso por favor para mi amiga que acaba de alzar la mano. ¿Por qué siempre las mujeres? ¿Por qué? Tenemos que orar por los hombres. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. Amén. Hermano Fabio, una consulta, una pregunta, una inquietud. Ya días atrás estaba pensando en cómo llevar el mensaje digitalmente. Gracias a Dios, la semana pasada el pastor Francisco Lor nos dijo que iba a haber una charla sobre contenidos y esas cosas. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué impacto hay cuando uno lleva un mensaje
testimonio. Muchas personas han llegado a conocer a Cristo por el testimonio, por un milagro. ¿Qué impacto hace crear contenido que sería una historia conmovedora? Es el mejor impacto y es la mejor estrategia y la mejor herramienta que puedes utilizar para crear contenido. Muchas gracias por tu pregunta. Las historias, como les comenté, son las que generan la atención, generan emoción y es un cierre fantástico, porque si Dios pudo hacer eso con esa persona, lo va a poder hacer conmigo. Eso es lo que queda, o esa es la sensación que esa persona recibe, obviamente, viendo que ese testimonio es genuino, viendo que ese testimonio es orgánico. Los contenidos en las plataformas digitales en su gran mayoría se están necesitando de muy buena calidad, por supuesto, pero que sean genuinos. Y si hay testimonios, tu propio testimonio, el testimonio generalmente arranca por una historia negativa. Algo malo me pasó, esa persona de repente tuvo cáncer, Dios la sanó, lo sanó, y hoy en día está comprometido con Dios. Lo hizo a través de una reunión de su iglesia. Ese testimonio ayuda o bendice a quienes no quieren volver a pisar una iglesia, volver a la iglesia, porque por el milagro que quiere o por lo que Dios quiere que haga con su vida, va a volver a pisar una iglesia, va a volver a abrir la Biblia, va a volver a buscar de Dios, va a volver a ser intencional. Entonces, muy buena estrategia y muy buena pregunta el hecho de usar el testimonio, porque el testimonio encierra lo que Jesús hace dentro de nuestra comunidad como creyentes. Entonces, mucha gente afuera quiere formar parte de algo, pero nosotros no le mostramos las bondades de lo que pasa en la iglesia del Señor, de lo que pasa cuando nos congregamos y cuando la presencia de Dios hace milagros, toca vidas. Pero lo que está pasando, y esto me presta para decirte algo, lo que está pasando es que lo que están usando, como están usando las plataformas digitales, es para ridiculizarnos como evangélicos, cristianos, ortodoxos, ridículos, con temas teatrales. Del teatro que hacen en algunas congregaciones, es lo primero que graban, lo suben a TikTok y se vuelve viral. Entonces todo el mundo que no es cristiano dice: ¿yo qué voy a ir donde esa partida de locos? Parece que lo electrocutaron. Señores o señoras gritando, alaridos, unas cosas horribles que a mí como cristiano no me identifican, pero sí me avergüenzan. Y Dios no tiene la culpa. Nosotros tenemos que hacer cosas de calidad, porque lo primero que tú vas a hacer: soy cristiano. A mí me lo han hecho, soy cristiano. Me dicen: mira este video de cristianos que encontré. Y yo lo miro. Yo no sé si llorar o reír. Es tremendamente triste, porque así nos ven afuera. Somos una subcultura. Pero la manera de cambiar nosotros esta subcultura es haciendo contenido relevante, contenido de valor para nuestras plataformas digitales. Porque es la única manera de que el que está afuera, que está pegado a un celular, cambie su mentalidad hacia lo que es la verdad de Cristo dentro de una iglesia, de sana doctrina, claro, y que tiene clara su visión y su misión, y que tiene claro que se alinea con la palabra de Dios. Pero buenísima la pregunta, muchas gracias porque me diste pie para eso. Creo que podemos hacer unas 2 preguntas más. Mira, te va a tocar sacar regalos. Estamos súper atrasados con lo que era digital. Me gustaría que me comparta. Somos 4 personas que dijimos vamos a ir a la era digital, pero la verdad es que somos ideas distintas que no sabemos cómo hacer una sola del proyecto. Solo sabemos que llevamos las transmisiones, pero estamos distantes de lo que hemos escuchado en esta mañana. De pronto, ¿cómo nos recomienda iniciar prácticamente de cero para estar justo en esa ruta? Buenísimo. Sí, obviamente vamos a tener ideas encontradas. No quise bajar acá porque los quiero ver de cerca. Allá me sentí rarísimo. No soy tan alto como creen.
Es importante generar reuniones o brainstorms o reuniones creativas para llegar a consensos de creación de contenidos cuando es un grupo, porque surgen muchas ideas y es importante generar una base clara para saber, ninguna idea es mala, solo depende cómo la vamos a aterrizar y cómo nosotros le vamos a encontrar un objetivo con una misión y visión, con claridad hacia dónde vamos a encaminarnos. Pero sí lo importante, y tengo un taller acerca de creación de contenidos desde cero, cómo crear contenido, donde se tienen que sentar a analizar y no pueden quemar todo el contenido en una sola publicación o en una sola. Pueden hacer series donde no necesariamente estoy hablando de un contenido y lo quemé, sino, ok, tú tienes una opinión, ok, entonces la primera serie va a ser acerca de otra opinión y todos trabajan en equipo. La segunda serie va a ser acerca de la opinión tuya, María, entonces todos trabajan en equipo en eso. Y esa persona que está proponiendo es la que lidera ese grupo creativo dentro de la iglesia o dentro del ministerio, y es la que se va a encargar, pues por supuesto, de llevar ese barco y decir, vamos a hacer una serie de un mes, de 4 episodios, y todos nuestros pensamientos y opiniones van a estar allí. Es una muy buena manera de generar contenido con grupos en los que de alguna forma yo también puedo poner mi punto de vista, en la que no necesariamente estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, pero voy a darlo y ya la gente saca conclusiones acerca de ese tipo de contenido que ustedes están haciendo. Me parece muy bien. Gracias por la pregunta. Hay que prender el micrófono, eso no funciona apagado, ¿verdad? Buenos días, Pastor José Artube de Venezuela. Una pregunta, Fabio. ¿Dónde podríamos encontrar la metodología o esas herramientas que nos dirijan a cómo encapsular la información para reducirlo a lo que pueda llevar a impactar pues, la vida de la persona? El criterio del pastor, por ejemplo, si tiene una prédica de 2 horas, que me imagino que el camino es por ahí, es importante que haya un equipo creativo dentro de tu iglesia, ojalá jóvenes que sepan manejar diferentes plataformas. Ellos tengan la prédica, tengan tu prédica, y con algunos highlights o puntos importantes de tu prédica, se los pases y les diga, mira, a mí me gustaría resaltar esto. Es tan fácil hacer un video de 3 minutos, dejé mi celular allá. Es tan fácil hacer un video de 3 minutos en el que esa información se condense y los chicos saben en cuánto tiempo lo van a editar, en 15 minutos, a través de una aplicación con inteligencia artificial que ni siquiera ellos la tienen que editar. Le dan la orden a través de la inteligencia artificial y te sacan un video de 3 minutos mejor editado que tú y yo. No les toma más tiempo. Es rápido, es práctico, y eso va a impactar nuevas generaciones que necesitan voces como la tuya, que necesitan impactar comunidades que están conectadas a través de la digitalización, pero donde nosotros no estamos. Nadie se va a aguantar en plataformas digitales una prédica de 2 horas. Por eso es importante no seguir desperdiciando esos contenidos que vienen y provienen de Dios, y que Dios utiliza a esos pastores para llevar el mensaje, pero se está quedando en el púlpito. No lo estamos sacando del púlpito, no lo estamos llevando a que rompa fronteras virtuales. Y muchas gracias. Es tecnología, inteligencia artificial, aplicaciones gratis que tú puedes manejar. Pregúntale a cualquier niño que anda haciendo TikTok y te monta un reel en 3 minutos. Mira, el jefe de mi amigo, que te mire. Me dijeron que cuando me den la orden, porque creo que cuando quieras. Muy buenos días, Dios me lo bendiga. Amén, gracias. Con respecto al pastor, no sé si de pronto ayude, creo que me he dado cuenta que mientras el mensaje es más homilético, es más fácil quitarlas, sacar o extraer la parte más importante y poder hacer una cápsula. De pronto pueda servir. Y la pregunta que tenía era con respecto a su experiencia, ¿qué lo ve usted más eficiente? Hacer mensajes que tengan un grupo etario específico o mensajes para edades en forma general. El mensaje proviene de Dios, y el mensaje, si proviene de Dios, es efectivo, llámele como le llame, porque Dios tiene siempre un propósito con todo lo que hace. De alguna u otra manera Dios quiere que ese mensaje llegue. Si se lo dio a un pastor que oró antes de subirse al púlpito, que alabó y que está en comunión con Dios y que está en gracia con Dios, ese mensaje va a ser efectivo a donde quiera que llegue. Como lo edites, como lo pongas,
el trabajo no lo hago yo. Yo soy solamente un canal. Es mi consejo. Dios hace el resto. Tú tienes que hacer la tarea de ponerlo para que Él lo distribuya, pero ponlo bien. Utiliza el contenido que Dios te está dando. No te dé miedo y no andes buscando tendencias en Google, pero sí tienes que ir aprendiendo, que se los voy a explicar ahora más adelante, cómo hacer que un contenido, y gracias por la pregunta, no se pierda en el universo digital. O sea que si les da sueño después de la comida, es mejor que se laven la carita, tomen café, mucho café. ¿Ustedes sabían que sin café es casi imposible agradar a Dios? Sin cebollados acá. Tomen mucho café. Y lo digo yo que soy colombiano. Primera de Fabio Criales. Yo me tomo 7 tazas de café. Una pregunta más. Está el jefe acá, Pastor Jaime. 2 preguntas, listo. Yo soy obediente, por favor. A mí me dicen termina y termina. Hay que prenderle. Buenos días, bendiciones a todos. Mi pregunta sería la siguiente. ¿En el medio digital cristiano sería importante ver el target que queremos llegar o siempre tiene que ser general? Bueno, depende de hacia dónde quieres llegar. Si vas a hablar a niños, no necesariamente se le habla a los niños, se le habla a los papás de los niños, que son los que les dan acceso a las plataformas digitales. Tristemente, gracias también por esa pregunta, de verdad que, oye, qué gente inteligente. Quedan acá en Guayaquil que son tan inteligentes. ¿Ah? ¡Encebollado! ¡Claro! Que se me pegue. Mañana encebollado al desayuno, al almuerzo y a la comida, brother. Ese contenido, tristemente, en la iglesia cristiana, sabemos que en la iglesia cristiana existe el cuidado de niños, la escuela infantil y todo esto. Pregúntenme si yo he visto algo cristiano de niños en plataformas digitales. Y si lo hay, no lo encuentro en Google. Y si lo hay, no tiene la calidad que debería tener. Y ustedes saben en plataformas digitales cuáles son los videos no cristianos viralizados en YouTube, en todas las plataformas que se pueden imaginar, de niños. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe a quién adoctrinar. Por eso amo tu pregunta. Y esos pastores o líderes de iglesias cristianas de niños, de escuela infantil, son esenciales en el crecimiento de la iglesia del futuro. Porque esos niños esos niños solamente van y reciben la palabra de Dios en el mensaje, y si no estudian en un colegio cristiano, a esos niños los estamos perdiendo. Porque en las puertas hay arcoíris donde no se puede hablar del género de esa persona porque te botan. A mí me tocó cambiar a mis hijas de escuela porque una niña le dijo cuando la conoció, yo me llamo Eliana, y al mes siguiente le dijo mi hija, Eliana, ven, le dije, no, yo no me llamo Eliana, me llamo Eli. Ok. Y hubo una discusión, porque mi hija es cristiana, obviamente gracias a Dios, líder de alabanza, y me dice, llega a casa llorando y me dice, yo no puedo seguir estudiando en esa escuela, yo me tengo que ir, y la tuve que cambiar de escuela. Porque allí habían espacios exclusivos para el tipo de gente que no sabe cómo identificarse en términos de género. Está muy fuerte eso. Y a los niños los están adoctrinando. Si ustedes ven los videos en plataformas digitales, les están llevando strippers, les están llevando transgenders, les están llevando cartillas donde hablan que es normal que esté hombre con hombre, mujer con mujer. Pero nosotros como cristianos, en las plataformas digitales para los niños, y ojo, es el contenido más difícil de hacer. Más difícil de hacer. Contenido para niños. ¿Por qué creen que nadie se atreve a hacerlos? Porque es difícil. Pero los desafío, los reto a que lo hagan. Oren para que Dios les dé estrategia y sabiduría para hacer contenido para niños. Hola. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En cuanto a las plataformas digitales, quería saber qué tan conveniente cree usted que es que usted esté en una plataforma digital, por ejemplo, promocionando un producto, porque creo que también para emprendedores estas charlas, ¿verdad? Y suponiendo que estés en TikTok y de TikTok te envían al Instagram o te envían al WhatsApp, ¿qué tan recomendable cree usted que sea hacer eso? Y si lo es, ¿qué manera se puede usar o qué forma, estrategia para que la gente no se aburra o que desde ahí? Porque a mí me ha pasado que,
Por ejemplo, veo algo que me llama la atención y dice, si quieres más información, ve al Instagram o escribe al WhatsApp. Y si vas a WhatsApp, te mandan al Facebook. Entonces, eso hace como que uno se hostigue. Al menos a mí me pasa. Que ya uno no quiera saber más del producto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Esta es la última pregunta que tengo, ¿cierto? No tengo más tiempo. Esta te lo prometo. Come delicioso. Disfruta de tu almuerzo, seguramente viene más actividad acá. Yo tengo que volver después del almuerzo para hablar precisamente de redes sociales y ahí voy a responderte esa pregunta. El Señor me los continúe bendiciendo, nos vemos en un rato.